Siempre el que desbarranca, desbarranca. Y ahora le toca a Teresa Stanfield Benz, lamentablemente y tristemente. Teresa se levanta aduciendo que ella tiene la razón en contra de la postura de los que sostenemos que la gran apostasía se produjo el 8 de diciembre de 1965 con la publicación de todos los documentos del Concilio Vaticano II y cuando el anticristo Montini hace su aparición como el sumo profeta el sumo pontífice, de esa nueva religión que surgía en ese momento, no antes, en ese momento. Dado que no puede haber surgimiento de una nueva religión sin la publicación de sus bases. Eso es sentido común. Pero voy a algo más agudo. Teresa dice en su conclusión en el último post que escribe: los rostros en Internet son anónimos y con demasiada frecuencia representan a otros detrás de escena que buscan sabotear a la Iglesia. De ahora en adelante, dice ella, nadie que no pueda presentar un currículum vitae que pueda verificarse fácilmente y cuyo trabajo completo no se ofrezca primero para editar, comentar, podrá presentar ninguno de sus materiales en este sitio. También se requerirá una profesión de fe, juramento contra el modernismo firmada. Aquellos que promueven teorías absurdas como la gran apostasía de 1965, dice Teresa, muestran quiénes son realmente al demostrar que no pueden fundamentar su caso con la enseñanza de la Iglesia o el derecho canónico, y no retiraran sus conclusiones erróneas. Aquellos que son incorregibles, como los describe un profesor de seminario, sufren de un orgullo incurable y nunca deben ser admitidos en el seminario. Tampoco serán tolerados aquí, dice Teresa sobre su globo. Aprobados escolásticos. Se ha afirmado repetidamente en este sitio que creemos solo en la escritura y la tradición, los pontífices romanos y las sagradas congregaciones, los concilios ecuménicos, los padres antiguos, y solo entonces los teólogos y canonistas. Monseñor Joseph C. Fenton enseña que las proposiciones teológicas establecidas no solo deben estar en estricta conformidad con el magisterio, sino que deben ser plenamente demostrables. Las pruebas de la revelación divina y la enseñanza de la Iglesia deben acompañar aquellas cosas que son objetivamente ciertas. Las razones presentadas para las opiniones deben ser serias y muy pertinentes. El razonamiento apropiado y el uso correcto y adecuado de las fuentes es esencial para el procedimiento teológico. En las demostraciones de la razón, la tesis de las proposiciones teológicas deben permanecer como conclusión legítima y cierta. Demasiados aspirantes a teólogos, dice Teresa, de Fenton, de lo que dijo Fenton, ¿no? Demasiados aspirantes a teólogos hoy en día se enredan en la red del pensamiento moderno y abandonan la lógica y los principios católicos para probar sus argumentos. Solo la verdad católica asistida por la recta razón puede llegar con seguridad al destino o conclusión deseada. Y ciertamente, dice Teresa, no es este el caso con esta proposición de 1965 anterior. Ella aduce como hemos demostrado. Bien, yo sobre este
texto final de su trabajo sobre la conclusión, decirle a Teresa, estoy de acuerdo. ¿En qué estoy de acuerdo? En que los rostros en Internet son anónimos y que con demasiada frecuencia representan a otros detrás de escena que pueden, por cierto, querer sabotear la iglesia. Sí, sí. Para eso tienen que tener también el pláceme de lo que según usted son esos otros detrás de escena. Y en esta frase decirle, a ver, vamos a retomar la frase. Los rostros en Internet son anónimos y con demasiada frecuencia representan a otros detrás de escena que buscan sabotear a la iglesia. Esta frase es exacta, casi un calco, de lo dicho y sostenido por Ramiro Rivas y por Roberto Muñoz Rodarte y por Daniel Chávez. ¡Oh, coincidencia! Los que dicen odiar a Teresa se basaron en Teresa, o Teresa se basó en sus decires, o algo que es real. El espíritu de los que está comandando detrás de todos ellos es el mismo, porque son idénticas sus frases. Y esto es llamativo. Ahora, cuando alguien del tono de Teresa o alguien que se dice y no es sacerdote como Ramiro Rivas, o alguien que es simplemente un laico que se dice católico, levanta una infamia contra otro porque su postura la desdice, eso no es católico. Por lo tanto, y solo en eso hay el espíritu del no católico atrás. ¿Y quién es el espíritu del no católico? Lo sabemos, ¿verdad? El que invierte. El diablo lleva el nombre de diablo justamente porque su término implica el que invierte. ¿Y qué invierte? La verdad. ¿Y qué es lo que está invertido acá? Los hechos. Teresa, como estos otros, señalan y dicen, son anónimos los rostros y con demasiada frecuencia, es muy hábil. No señala directamente diciendo que estos representan otros intereses detrás de escena que buscan sabotear la iglesia. Porque si lo dice, si ella señala a Interregnum, que es del que habla acá, o de algún otro, o de algún otro, se expone a un juicio por difamación e injurias y calumnias. Pero lo que es peor, más allá del juicio humano, en lo civil y en lo penal que podría sufrir al señalar y no poder probar, ella está levantando falso testimonio, lo mismo que yo le señalé a Roberto y a Rivas. Está levantando falso testimonio. Porque ella dice, los rostros en Internet, sí, los que ella avaló años. ¿Cuánto tiempo avalaste, Teresa? A los que hoy señalás, pero no das su nombre. Es cierto, no los tenés. Tenés el de uno lo sabés. Y también sabés el mío, porque yo avalo esta teoría. Yo coincido con esta teoría. Y sí, yo no soy nadie, Teresa, pero a mí no me... O sea, nadie detrás de mí está en escena dirigiéndome, salvo que lo puedas demostrar. Y me gustaría cómo lo vas a poder demostrar, Teresa. Lo mismo que le dije a Roberto y lo mismo que le dije a Ramiro Rivas y a Daniel Chávez, te lo digo a ti. Quiero que lo pruebes, porque ¿quién está detrás de mí, Teresa? Yo avalo esa teoría. Y tú dices que los que avalen esta teoría, ¿verdad? Y después sigues embuchando, como si tener un blog significara la gran panacea del mundo. Yo acabo de tirar uno y tiré en mi vida
cientos de blogs que armé por errores que tenían. Tú tienes errores y no lo has tirado. Todavía siguen. Y es más, te voy a decir, tienes un grave problema porque tú avalas permanentemente a herejes. Los promueves en sus dichos y son herejes. Este señor, que puede sacarse mucha información buena, sí, claro, como de tantos otros. Ahora, ¿cómo es posible y cómo se entiende, Teresa, que tú que exiges un juramento de fe, profesión de fe, juramento contra el modernismo firmado, no se lo pides a los que promueves? Porque tú promueves a uno que se quedó y que además habló y puso en entredicho, porque está escrito en sus propios diarios, de su propia pluma, que a mí me alertó cuando lo leí y lo descarté por eso mismo, porque osó poner en entredicho a su santidad Pío XII como muy liberal, juzgando la actitud del Papa, o muy permisivo, como dijo, de quien estoy hablando, Teresa, de Monseñor Joseph C. Fenton, entre otros de los que tú sigues avalando y sigues tomando como válidas propuestas de teólogos, de estudiosos. ¿Cuántos estos reverendos, teólogos y demás que citas? Pero este alcanza, te es sobrado para decirte que estás llamada a no tener mucha credibilidad entonces, porque tú le pides estas exigencias con las que apareces ahora. Sí, Teresa, a otros, de los cuales dices que representan a otros detrás de escena, que buscan sabotear la iglesia. Quiero que lo demuestres, Teresa. Es muy fácil abrir la boca y escribir, sobre todo con gran habilidad, porque como reportera, como periodista, estás avesada en que no puedes abrir la boca, y menos en Estados Unidos, y andar diciendo lo que quieras decir sin poder probarlo, porque puedes ir a un juicio por difamación e injurias. Y no estamos hablando de estupideces en Estados Unidos. Eso en cualquier país como en el mío, una república bananera, Uruguay, podría suceder y cualquier cosa pasa. México también, como por estos que pueden decir lo que quieran. En España, Ramiro Rivas camina por ahí diciendo lo que quiere, señalando como quiere. Pero en Estados Unidos, con la reputación de la gente, no se juega. Ahora, tú dices acá que representan a otros intereses que están detrás de escena, a otros que detrás de escena representan intereses para sabotear la iglesia. ¿Lo puedes demostrar, Teresa? ¿Puedes demostrar lo que estás diciendo? No, no puedes, porque si lo hubieras podido, no fabricabas la frase desgraciada e infame que subiste acá en tu conclusión. Y luego sigues diciendo, de ahora en adelante le exigirás a todos un currículum vitae. Sí, por supuesto que lo debe tener este señor, Monseñor Joseph C. Fenton. Pero ¿le pediste el certificado contra el modernismo o que no tolerara la herejía? Porque que yo sepa no se fue. Nunca se fue, ni a su muerte se fue. ¿No? Él siguió. ¿O se fue? Él denunció a Montini y a Roncalli. ¿Los denunció? ¿O solo habló en contra del concilio y lo que estaba sucediendo y se llamó a silencio, como Ottaviani, que también? Pero acá hay un error, tú cometes esos errores, porque tú empiezas hablando y citando a un papa o a un fulano, teólogo, y después sigues hablando tú y tú no dices fin de la cita hasta acá y esto es mi comentario, lo que lleva a confusión a la gente. Ahora, un poco antes, tú habías dicho, lo voy a buscar. Bueno, tú haces el estudio de que, ¿no? Tú decides cuándo.
De la misma manera en que nosotros sostenemos la postura, salvo que además nosotros decimos que la ley no puede ser, o sea, no se puede construir, como tú señalas, la existencia de la Iglesia como tal, o sea, adherir a una nueva fe o a una nueva Iglesia, si no está fundada. No la fundó Roncalli, la funda el que es el anticristo, Montini. Y acá hay una tergiversación sobre lo que es 2 Tesalonicenses 2. Partamos de esa base. Y yo no soy ni teóloga, ni conocida, ni conozco el magisterio, ni nada por el estilo. Te digo que eso es una tergiversación. ¿Sí? Pero tú dices y señalas que sigues todo junto, ¿no? Con el tema de Ottaviani, por ejemplo, mezclas el tiempo en que ellos estuvieron durante el concilio levantando sus voces y luego dices, con relación a ellos, que continúas hablando, pero a lo que los cuestionas del Novus Ordo es 1969, Teresa, no 1965. Y ese es el problema, cuando citas todo para que todo sea una gran mezcolanza. Y haces ¿qué? Lo mismo que hace Roberto Muñoz Rodarte con los dictaditos que le manda Ramiro Rivas y algún otro, del cual él ahora es íntimo y que le escribe, ¿sí?, por debajo. Acá dice, citándonos a nosotros que participamos de esto, este mismo autor continúa con un correo electrónico acusatorio para afirmar aún más. Alguien en su sano juicio ve a los cardenales Alfredo Ottaviani, Ruffini, Siri, etc. y a los 250 miembros del Coetus Internationale Patrum durante el Concilio Vaticano II, el conciliábulo, y puede alguien osar siquiera compararlos con infames miserables como Congar, Danielou, Lubac, si no lo sé pronunciar, Teresa, no sé idiomas. Te felicito si vos sabés alguno más que inglés. Yo solo sé español. Lubac, Haring, Kuhn, Ranner, Schilleback, Suenens, Ratzinger, Goitila, que tampoco se pronuncia así, Helder Cámara y demás escoria, hereje y apóstata. ¿Alguien puede considerar a los primeros como apóstatas antes del fatídico día del 8 de diciembre de 1965? Y para responder, dices tú, a esta última pregunta, sigues diciendo, bueno, en realidad sí, ya que no tienen excusa alguna para su ignorancia y nunca huyeron de la malvada casa de baños del Vaticano II. ¿Quién exactamente no está en su sano juicio aquí? ¿Te preguntas? Los fieles tuvieron la decencia católica de marcharse cuando se publicó el Novus Ordo Missa. Pero estos hombres, ¿están excusados? No en tu vida. Trate de hacer una investigación real y lo mandas a no sé dónde. Y todos son, en general, autorreferenciales, ¿no? Te mandas a ti misma, con tu propio pensamiento y tus propias deducciones. Vaya, eso es una buena forma de hacer catolicismo. Ahora, yo te pregunto, en esta mezcolanza que hiciste, estamos hablando de 1965. No, nosotros no decimos el Novus Ordo Missa. ¿Qué fue cuándo, Teresa? 1969. Abril, para ser precisos, de 1969, cuando se lo publica. Sí, claro, los fieles tuvieron la decencia católica de marcharse cuando se publicó, Teresa, se publicó, la palabra mágica, se publicó el Novus Ordo Missa. Pero estos hombres están excusados. No en tu vida, grita. Claro, de los que nosotros venimos hablando, no era el accionar de estos hombres después de la publicación del Novus Ordo.
sino antes, en el concilio, antes de que se firmara. Antes, Teresa, antes de que se publicara, como tú señalas acá. Los fieles se fueron cuando se publicó el Novus Ordo. ¿Por qué no antes? Porque no se conocía la totalidad. Habían signos, señales, estaban advertidos, mucha gente había salido a advertir de lo que estaba sucediendo. Y se levantaban voces, las voces que se levantaron dentro del concilio, Teresa. Se publicó, Teresa. Exactamente, esa es la palabra mágica que revierte toda tu argumentación, que lleva a que los cardenales que eligieron a Roncalli fueran los que generaron la gran apostasía y que luego, en 1959, porque un grupete de gente allá en los Estados Unidos, que parece ser el ombligo del mundo, Estados Unidos, ¿sí?, hiciera una panfletada llamando a la consagración por error, o por no error, en el error, digamos, de la consagración de las palabras, en vez de por muchos, por todos, en el vino. Y tú eso lo sumas a que todos los obispos del mundo, los de África, los de Asia, los que estaban detrás de la cortina de hierro, los japoneses, todos, Teresa, todos, apostataron, porque conocieron esos misales y esa forma de proceder en aquel entonces. ¿No es un poco ridículo tu postura? Ahora, tú misma te clavas el palito, que es lo que nosotros sostenemos. Hasta la publicación de todos los documentos del concilio que generan en ese momento el nacimiento, el surgimiento a la vida de la gran apostasía, de la nueva religión. ¿Por qué gran apostasía? Porque ese día todas las autoridades, y Teresa, la inmensa mayoría de los fieles, todos se quedaron, tú también, ¿o no? ¿Cuándo empiezas a levantar la voz contra el Novus Ordo y el concilio? Todos hemos apostatado, tú también. Solo que tú en el devenir del tiempo te has dado cuenta y te has puesto fuera. Pero este señor al que citas, estos señores, los que citas, que sumas todo, tú hablas de 1965 y terminas haciendo en la mezcolanza 1969. Nosotros no decimos que en 1969, ni siquiera post 1965, cuando se publica, sino que decimos, antes esta gente no podían ser considerados apóstatas. Debieron ver, Teresa, quien vio lo que vino. No estaban, debieron estarlo, tal vez. Pero ¿qué hizo esta gente? Levantaron su voz, señalaron, se pelearon en el concilio. Hay actas de eso, Teresa. ¿De qué estás hablando? ¿De qué estás hablando? Cuando tú misma promueves a este Joseph C. Fenton, que osa en uno de sus páginas que tú promueves de su diario, que tú tienes todas las reservas de ese diario, que te llegó a ti, porque yo te leo, Teresa, te he leído mucho. Ese señor, en una de sus páginas, personalmente, alega, contra su santidad Pío XII levanta un juicio temerario, lo considera liberal y timorato, ¿no? Pero a él no le exiges fe jurídica, de católico. Un católico puede osar hablar, siendo monseñor, públicamente de esto, en esos términos de su papa. Bueno, yo creo que no sería correcto, porque gente así empezó a tomarse esas prerrogativas. El Vaticano II llegó. De no ser así, de jamás haber osado levantar su voz
una opinión temeraria contra su papa, no hubiera sucedido, Teresa. Pero vuelvo a insistir, tú mezclas 1965 con 1969 para salirte con la razón. Ya tenemos dos cosas que desacreditan tu trayectoria y tu tarea. Te desacreditó ya antes, ¿verdad? Pero en esto te desacredita absolutamente. ¿Porque qué te desacreditó antes? Porque tú intentas, en esta mezcolanza que llevas adelante contra 1965, el que tú sacas de la responsabilidad a quien la tenía que tener, pero se la enchufas a Roncalli. Resulta que los cardenales tenían que saber que Roncalli era un modernista, pero no tenían que saberlo el Papa. 2 papas sucesivos. Tú dices, porque es tu opinión, tú dices que fue para denigrar a Roncalli, que se lo nombró vicario apostólico. Vicario apostólico es un representante del Papa, que va en nombre del Papa a investigar una situación y a mantenerla en raya. Sí, lo mandaron a Bulgaria y va en representación del Papa. Y eso es denigrarlo, Teresa. Lo denigran haciéndolo obispo. Y luego tú dices que su santidad Pío XII ya no solo es un pelele de Montini, sino que es un pelele de todos los demás. Mantiene a Roncalli para el cardenalato porque había sido puesto en el lugar de uno que iba a ser, que era cardenal. Como si esto se heredara, Teresa. ¿Quién es la que está fuera de la iglesia con su decir? Nosotros que sostenemos 1965 con Montini. Y cuando dice de en medio, Teresa, de en medio de la apostasía, saldrá el cuerno pequeño, el anticristo, el inicuo, de en medio. No al final de la apostasía, de en medio de la apostasía. Y la discusión que se da teológica al respecto del tema, que está abierto y no está zanjado por nadie, Teresa, pero que tú das por sentado que tu visión es la que está zanjada, dice, de en medio sostienen, cuando otros habían alegado que la apostasía se daba a partir del anticristo. Y el proceso, y esto es una discusión que todavía nadie cerró, ¿por qué? Por un pequeño, gran problema. Esto es profecía, y la profecía se ve recién después que está cumplida. Yo no sé nada, Teresa, me extraña que tú no lo sepas. Pero lo que más me molesta es que yo, que te he seguido leyendo y que te he promovido, hasta te pedí por favor me autorizaras a publicar tus artículos después de que los tradujera y los llevara para que la gente pudiera tener mayor conocimiento. ¿Qué tengo que hacer ahora? Retractarme de lo que dije. ¿Por qué? Porque eres un tiro a la mitad de la espalda. Puedes haber dicho cosas muy importantes de las cuales yo me nutrí para entender dónde estaba parada y dónde debía irme. Pero después, eres un tiro a la espalda. No señalas, injurias, levantas falso testimonio igual que Roberto, con la misma mediocridad de Roberto, Teresa. Él sostiene de nosotros que está no solamente el demonio con nosotros, sino que representamos intereses contra la iglesia, que vienen de quienes, de los masones, Teresa. ¿Tú también? ¿Quiénes son esos intereses que están detrás de nosotros? Quiero que lo pruebes. Detrás de mí no hay nadie, Teresa. Y tú en eso largas la basura, por no decir otra palabra mucho más gruesa, y enchastras a todo el mundo. Pero tienes, Teresa, ¿con qué hacerlo? ¿Tienes con qué? Porque ya has venido largando pataditas de este tipo en todo este camino de trayectoria de destrucción de nuestra posición. Tú vas contra las personas. ¿Será porque tienes mérito
teológico, doctrinal, magisterial y todo lo demás que reclamas para los demás? ¿Será? No, no es, evidentemente. Y no es porque te has visto sorprendida, seguramente, en tu gran horror, en tu gran error, de que si los papas se elevaron a un hereje que estaban investigando por modernista y concluyeron que era efectivamente culpable, ellos devienen en herejes, Teresa. Y esto es postura de Belarmino, al que tanto citas. Por lo tanto, concluye Belarmino, no eran papas. Entonces, ¿de qué hablamos, Teresa? Y deja de entreverar todo para salirte por la tangente y asegurar tu postura, que lo único que hace es dejarte en ridículo. Una mujer de tu trayectoria, ganadora de premios y de tu excelencia, cayendo tan bajo, Teresa. ¿Quién será el que te está soplando a la oreja? Ya que tú dices que nos lo soplan a nosotros, y no hablo de fuerzas humanas. ¿Quién te susurra al oído? Sino Satanás, para actuar de esta manera. Bien, quiero que, así como yo le exijo a Roberto, y le exijo también a este fulano, Ramiro Rivas, demuestren los hechos que yo, Bettina Galo, que apoyo esta tesitura, estoy dominada por fuerzas que van contra la Iglesia. Intereses que están por detrás. Yo doy mi nombre, Teresa, mi cara, mi trayectoria la conoce en mi país todo el mundo que quiera. Fui públicamente. Autoridad no, integrante de la autoridad del gobierno de mi país. Lo mismo que le digo al otro, te lo digo a ti, desgraciadamente tengo que decírtelo a ti. Pero no te puedo dejar pasar esto. Claro que no. Sería avalar tu postura, pero no con relación a decir si fue en 1958 o en 1965, porque Teresa, esto es exégesis. Tú no tienes más razón que nosotros para demostrar, y es falso que no lo hemos demostrado con documentos y con las posturas de la Iglesia. Es falso. De toda falsedad, Teresa. Hay un documento enorme que hemos producido al respecto. ¿De qué hablas, Teresa? Demostrándote a ti que tú estás profundamente equivocada. Pero puedo ser que el día de mañana baje Dios del cielo, cuando venga, y nos diga, en esto tenía razón Teresa y en esto no, y en esto tenía razón los que avala Bettina y en esto no. O diga, se equivocaron o tal y tal tienen la razón y tal no. Esto es exégesis. No está Teresa, concluido por ningún papa, Teresa. No hay magisterio concluido por ningún papa, Teresa. Tú hablas igual que nosotros desde lo que tú concluyes. Tú, tu ombligo, tu persona y tu cerebro. Tú, nadie más que tú. Que te digo otra cosa. Tú has armado una sociedad, tanto que te alardeas del catolicismo. Una sociedad de oración. No te lo avala nadie en la religión católica. Nadie puede hacerlo sin autorización del Papa. ¿Me quieres justificar cómo lo haces? Lo mismo que les digo a los otros. ¿Cómo la hacen? ¿Qué te justifica, Teresa? No hay justificación. No lo puedes hacer. Sin embargo, lo hiciste. Fuiste advertida del tema, ¿no? ¿O nadie te advirtió? Y te advierto yo ahora. ¿Verdad que es falso? Ahora, es muy feo sacar de conversaciones privadas, como hiciste en los blogs pasados, en tus posts pasados, extraer de conversaciones privadas para hacerlas públicas. Eso te saca, a mí ya el resto de lo que pudieras decir no me importó ni me importará.
porque el que osa sacar de lo privado a lo público sin haber explicado al dueño de la conversación que lo iba a hacer y si obtenía autorización a hacerlo, habla muy mal de su integridad intelectual. Ni que hablar espiritual, ni que decir moral. No se puede, no se debe y no se hace, y menos en un católico. Quiero que puedas levantar lo que te he dicho, Teresa. Mucho me gustaría ver cómo lo haces. Mucho me gustaría ver cómo lo haces. Lamentablemente, solo la verdad católica asistida por la recta razón puede llegar con seguridad al destino o conclusión deseada. Quiero que te lo apliques, ¿eh? Primero a ti, primero al que tiene la viga en el ojo, Teresa. Luego a los demás. Es más, te voy a decir, hay otros estudiosos del tema que no concuerdan con tu postura de 2 Tesalonicenses 2 ni del Catejón. No lo has tomado en cuenta. Pero tú vas como un caballo con orejeras, ¿verdad? Con las anteojeras, para que no vea a los costados y solo siga su rumbo hacia adelante y se despeñe en la caída. Quiero que lo demuestres, Teresa. Lamento mucho tener que hacer este audio y este vídeo porque fui de las que promoví todos tus análisis y tus estudios. Por supuesto, ya no. Lamentablemente, ya no. Como no promueva a Joseph C. Fenton, ¿verdad? Yo no mando a la gente a estudiarlo. Pero bueno, quiero que lo demuestres, Teresa. Fin de este vídeo.